Hola y bienvenidos al día miércoles 21 de abril del 2021. Hoy comenzaremos con la asignatura de lenguaje y vamos a aprender a localizar elementos que nos permitan identificar información relevantes dentro de un texto, como lo son los encabezados, los títulos, los subtítulos y los recuadros. En las copias de las actividades tenemos un ejemplo que sería este, que nos habla sobre la elaboración de un especiero, donde tenemos los materiales y los pasos a seguir. Dentro de cada título tiene una palabra que denomina un nombre. En este caso, el título se llama elaboración de un especiero. El subtítulo, materiales. También tenemos un recuadro que nos representa una imagen y otro de un subtítulo que dice pasos. El título es aquel nombre que nos introduce al tema, es decir, que el asunto es básico y es primordial. Al leer un título nosotros ya tenemos que tener o entender una idea de lo que va a tratar el texto. Los subtítulos se utilizan para distinguir elementos que integran el tema, llamados subtemas, que nos aportan información adicional, pero que se contienen dentro de un mismo tema, en este caso los materiales. Están hablando de los materiales para la elaboración de un especiero, pero no es un tema aparte, va dentro del tema principal. Y los recuadros nos pueden aportar información o en este caso nos puede aportar una ilustración, que sería una imagen, pero también podemos encontrarlos con datos curiosos, con información o con páginas de consulta. Un ejemplo que podemos encontrar en un texto un poco más difícil, pero estos temas nos ayudan a facilitarlo. Por ejemplo, en este texto que dice neurociencias, educación y entorno sociocultural, sería el tema. El subtema, resumen, y el recuadro nos dice quién, en dónde fue escrito y el contacto, que en este caso sería Universidad Militar, Nueva Granada, Colombia. Poder conocer y reconocer lo que es un título y un subtema nos puede facilitar el trabajo para la elaboración de nuevos textos o para diagramas que nos permitan comprender más fácil y más rápido el texto, porque con ayuda de estos podríamos elaborar un mapa mental. Ya conocemos el tema, que es neurociencia, educación y entorno sociocultural, eso iría hasta arriba en un cuadro, y ya después podremos desglosarlos por subtemas, que sería el resumen. Por ejemplo, aquí de todo el texto que tenía, ya logré reducirlo en 4 palabras: el título, neurociencia, y los subtítulos, resumen, palabras clave y entorno. Ya como un complemento o un recuadro puedo poner una imagen o información de texto adicional. En el anexo número 4, lo que ustedes tendrán que hacer es poner el nombre que llevan. Es nuestro ejemplo muy parecido al anterior. Tienen que localizar el título, el subtítulo y los recuadros. Está muy fácil. Ahora, de la materia de ciencias naturales, vamos a aprender la importancia del uso de los termómetros en diversas actividades cotidianas. Primero, pues tenemos que conocer un poco de la historia para ver de qué hablamos. Como ya habíamos visto anteriormente, el propósito de un termómetro es poder medir la temperatura. Puede ser de líquidos, de sólidos o incluso actualmente se utiliza para medir la temperatura de las personas. También es importante recordar que el funcionamiento de un termómetro es principalmente que los fluidos que están dentro del tubo que lo contiene se expanden con la temperatura o se contraen dependiendo si es frío o calor. Como dato interesante, nos dice que el último avance en el mundo de los termómetros es el termómetro de oído, que fue inventado por Theodor Heinz Betzinger durante la Segunda Guerra Mundial. En la página siguiente podemos encontrar una tabla que contiene los 7 tipos de termómetro más importantes o que usamos comúnmente. El primero es termómetro de vidrio o de líquido, que es el primero que se inventó y que funciona con la expansión del líquido que tiene en su interior. El segundo es un termómetro sin contacto. Comúnmente lo podemos ver en las tiendas cuando queremos entrar a comprar. Solo basta con poner nuestra mano o nuestra frente y detecta nuestra temperatura. Inclusive hay algunos que al detectar que tenemos una temperatura normal nos da un poco de gel antibacterial. El tercero es el termómetro con lámina bimetálica. Ayudan a indicar a la temperatura del objeto al que se está tomando la temperatura gracias a que tiene 2 tipos de láminas que en función permiten conocer la temperatura exacta del objeto. El que sigue es el termómetro de gas. Casi no se utiliza domésticamente, se utiliza más en fábricas o en empresas donde se tienen grandes cantidades de líquido y esto, al ser más resistente, nos ayuda a controlar su temperatura. Muchas veces van dentro de una tolva y solo se puede ver el indicador porque en sí lo que mide la temperatura está dentro de. El termómetro de resistencia se utiliza principalmente
en la electricidad, más en la Comisión Federal de Electricidad o en plantas de energía. El térmico muestra una imagen de la temperatura corporal principalmente, o también puede ser de ciertos aparatos electrónicos. También nos muestra la temperatura, pero su principal diferencia es que nos da una imagen de calor. Y los termómetros digitales son más conocidos actualmente, igual en las tiendas, que nos apuntan a la frente o a la mano y ya pueden decirnos nuestra temperatura. Como actividad en el anexo 5 tendremos que unir con una línea la imagen con el nombre que corresponda. Por ejemplo, la primera imagen nos está diciendo que es un termómetro digital, entonces tendríamos que buscar el cuadrito donde diga termómetro digital. Y al final de esta hoja hay una pregunta que dice ¿qué pasa dentro de los termómetros cuando entran en contacto con las diferentes temperaturas? Y ahí, por ejemplo, en el termómetro digital, pues ya sabemos que el líquido que está en su interior se expande o se contrae dependiendo si es frío o calor. Y con los demás termómetros solo es un indicador de temperatura. Cuando el termómetro entra con una temperatura, nos marca cuál es su temperatura.